¿Has visto alguna vez una bodega centenaria? Pues estás de suerte. Me encuentro en Aranda del Duero. Y vamos a visitar una ya mismo. Espera un momento antes de que sigas descendiendo. Al final del video te tengo un regalo. ¿Por qué? Bueno, porque fui a Aranda junto al Coro Iberoamericano de Madrid, al cual tengo el honor de pertenecer, y parte de lo que vivimos va a ser el regalito que tendrás al final del video. Y esta bodega es bastante alta la bajada, pero no hay que bajar un poco por. ¿Esta bodega de qué época es? De principios del siglo XV, poco más o menos. No hay una fecha concreta, digamos que se pudieron empezar a principios del siglo XV y ha ido avanzando a lo largo del siglo XV, se fueron ampliando poco a poco las naves según se iba solicitando para hacer un sitio de Cuba nuevo, se iba picando y se iba ampliando la bodega. ¿Y se ha mantenido tal cual hasta hoy o ha habido reformas? No, básicamente se empezaron a reformar a finales de los años 70, del 1970, del siglo pasado, evidentemente, cuando ya se dejaron totalmente de usar y se empezaron a hundir. Entonces sí, a la hora de recuperarlas sí que había que hacer ciertas actuaciones, arcos nuevos, y se hicieron algunos arcos de hormigón en los años 40, 50 también, que todavía se usaban algo, las bodegas, y poco más. De todas maneras, la única función que se ha hecho los nuevos habitantes de las bodegas del siglo XX y XXI ha sido sacar el escombro, limpiarlas y ponerlas en valor. ¿Cuánto vino se podía producir en la época? Bueno, te puedo decir, una cantidad ingente de vino. Ten en cuenta que el agua era insalubre y lo único que se bebía era vino. Entonces, básicamente, la gente hacía vino para beber ellos y el resto, en estas zonas y en otras, se vendía para otras zonas que no tenían esa disponibilidad, vaya, de las cepas y del vino. Entonces era algo de lo más normal. ¿Esto sería privado en esa época, público, del Estado, de la Iglesia? Sí, no, a ver, esto es lo que el Estado te concedía, o el rey en su día, era el sitio de Cuba. Lo que era tuyo realmente y lo que era tu propiedad era la cuba que metías en ello. Si tú dejabas de meter vino en una bodega, el sitio de Cuba pasaba a otra persona, a otra familia, y lo que se heredaba y lo que se ha heredado y hemos encontrado en actas del registro han sido concesiones del sitio de Cuba de las bodegas. Títulos de propiedad como bodega, a no ser que fueran bodegas pequeñitas debajo de una casa, no se encuentran. ¿Hoy por hoy se sigue produciendo, almacenando vino aquí? No, ya no, hombre, es mucho más cómodo hacerlo a ras de suelo y ya las bodegas son muy profesionales. La Ribera del Duero ha creado algo impresionante y evidentemente ahora es de uso lúdico. Siempre hay algún romántico que baja su cuba aquí y se hace su vino, pero vamos, bajar y subirlo cuesta. La cuba son los barriles, ¿no? Exacto, las barricas. ¿Una cuba puede almacenar cuántos, más o menos? Pues las cubas grandes que había aquí pues eran entre 350 o 450 de litros. No son como las barricas que vemos ahora, estas pequeñitas de las bodegas, que es otra forma de hacer vino. Antes era un almacenamiento puro y duro. Entonces, mientras aguantaran, pues ahí estaban por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podría ser lo que es el germen del origen de toda esta tela de araña de bodegas que se empezaron a hacer a partir de los finales del siglo XIV, en el siglo XV, que es cuando más estaban hechas, cuando más evolución tuvieron. Una familia quería meter una cuba, pedía permiso al ayuntamiento, el ayuntamiento pedía permiso al rey y una vez que se lo concedían, le cedían el suelo para meter su cuba. Entonces metía aquí su cuba, de esa cuba
bebían gran parte de ella y otra parte se vendía. O sea, se vendía de manera mancomunada, y eso hace que en la Edad Media aquí en Aranda hubiera dinero maravedís, porque si veis el arqueado de la bodega es piedra, mampostería, las paredes forradas. Esto era una industria, no solo era meter vino para beber cada uno, no cavas 12 metros para abajo para meter tu vino, lo pones un poquito más cerca, porque a fin de cuentas, como vas a bajar a por él. Y esto es una industria que generó este tipo de albergue para lo que era el vino. Esto fue creciendo tanto en el siglo XVI, en el siglo XVII, con la Mesta. En Burgos había censadas más de 200 bodegas. Todo el vino que se vendía en Burgos, en los tratos que se hacían de la lana de los extremeños para llevarlas a Inglaterra, para luego llevarlo a Flandes, pues todo el vino que se vendía en los tratos salía de aquí. Entonces, bueno, una de las pocas cosas que los de Burgos nos echaron una mano, que con la capital siempre hemos tenido nuestros piques. Otra cosa curiosa que tiene esta nave es, si veis al fondo, la estratificación es las líneas que veis ahí y el fondo, que es arenisca, y más arriba es la arcilla. Lo que se buscaba en la construcción de las bodegas, iban picando, iban sacando salvando la capa de arenisca, de arcilla, para dejar eso impermeable por la zona de arriba de la bodega, digamos, y que la arenisca, que filtra mejor la humedad, fuera lo que es el suelo de la bodega. Entonces la humedad por arriba no te entraba y por debajo se filtraba. Eran tan especialistas en eso, porque los antiguos eran antiguos porque no eran tontos, evidentemente, sabían lo que se hacían. Ahí tenéis una zarcera donde estáis vosotros, que son los respiraderos que habían, que solían salir o justo a las casas o a los patios. De todas las zarceras que he visto yo, casi todas están derechitas, o sea que sabían por dónde iban. No hay ninguna que veas que esté torcida por un lado, torcida por otro. Ahí tenéis otra, ¿vale? Que hacen el efecto de aireación para mantener la temperatura y la humedad, que viene a ser siempre la misma, para conservar el vino. La humedad siempre cercana al 98%, para conservar las cubas. Si dentro de la cuba tienes vino, tienes humedad, y fuera tienes humedad, la madera aguanta. Si dentro lo resecas, pues se va el vino y perdemos el negocio. Y ese no es el objeto. Bueno, pues ya saliendo luego de este recorrido, dime qué te pareció. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y decirme si has venido a un sitio así. Esta es mi primera vez y fascinante. Ya vamos a la calle.